como vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido al Señor. Tenemos el Espíritu Santo. En ese último versículo, Juan nos afirmaba eso. Ahora, el tema de esta sesión es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. De ese Hijo, que es el que nosotros hemos creído, con una fe que Él nos ha dado. Entonces, es evidente en todas las Escrituras, desde el Viejo Testamento, que hay un testimonio, en todas las Escrituras hay testimonio de la encarnación de Jesucristo. Si nosotros vemos el Viejo Testamento, aunque son profecías, pero ya Dios la venía dando como una base para dar testimonio por medio de esas escrituras de Cristo cuando Cristo llegara. Por ejemplo, en Génesis 3:15, en Génesis 22:18, si van a anotar la cita, Génesis 3:15, Génesis 22:18, Génesis 49:10, Deuteronomio 18:15. Me detengo para que tengan tiempo de anotar. Deuteronomio 18:15, Salmos 22, Salmo 45, Salmo 2, perdónenme el orden, Salmo 81, entre otros. Daniel también nos da testimonio de Cristo. Miqueas 5:2, Zacarías 9:9, entre otros. Además de que los profetas, los sacerdotes, los reyes apuntaban a Cristo. Los profetas apuntaban a un último profeta, que era Cristo. Los sacerdotes apuntaban a un último sacerdote, un último y único sacerdote. Y los reyes apuntaban a un último rey, que era Cristo. El tabernáculo nos habla de Cristo. Y todos los utensilios del tabernáculo y los sacrificios que se llevaban a cabo nos habla de la obra de redención que Cristo iba a llevar a cabo. Entonces, nosotros vemos por todas las escrituras que nos da testimonio de que Cristo, la tercera persona de la Trinidad, iba a venir como hombre, como ser humano, se iba a encarnar. El Señor reprende a los judíos en Juan 5:39, cuando le dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él estaba delante de ellos. Él había cumplido todo lo que las profecías decían que Él iba a hacer, y ellos no lo estaban conociendo. Entonces le dijo: escudriñen las escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo reprende a 2 discípulos camino de Emaús después de la resurrección, porque ellos iban hablando y ya habían perdido la esperanza en aquel que habían puesto, que era el que iba a redimir a Israel. Y el Señor le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todo, en las escrituras, lo que de él decían. O sea, que esas escrituras que estaban escritas hasta la venida de Cristo daban testimonio de él, porque, como decíamos, desde Génesis el Señor lo viene señalando como ese Mesías, como ese Salvador que les prometió y que ellos esperaban,
pero que venía en carne, venía como hombre, como ser humano. Todos esos textos que yo les mencioné, ustedes los buscan y toditos van a encontrar una persona humana, un ser humano, que él se iba a encarnar en ese ser humano. O sea que el testimonio que el Señor está dando aquí y ahora, que lo que vamos a ver aquí acerca de su Hijo, realmente ya Dios viene testificando mucho antes de su Hijo. Incluso los mismos profetas. Cuando Pedro nos habla en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, él habla de los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, que inquirieron y diligentemente buscando saber qué persona, un ser humano, y en qué tiempo se iba a manifestar. Se les dijo que no para ellos administraban esos misterios, sino para nosotros. O sea que esos profetas hablaban de Cristo. Las escrituras hablaban de Cristo. El Señor mismo después, cuando ya en el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, por ahí, le dice a los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hay otro punto, y hasta lo último de la tierra. O sea, hablar de Él, nosotros también, los profetas empezaron hablando de Él, y hoy nosotros también estamos dando testimonio de Él. Ahora, yo me pregunto, ¿era necesario que el Señor tuviera que dar testimonio? Sí, era necesario, porque lo dio. Ahora, el Señor no dio testimonio de su Hijo por causa de Él, porque Él es fiel y verdadero. Él no necesita testificarle a nadie por sí mismo que la verdad, porque Él es la verdad y el que ahora, por causa de los hombres, por causa de nosotros, Él dio testimonio. Entonces, el versículo 6 que leíamos dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Juan ha mostrado un interés en toda la carta para que los creyentes verdaderos tengamos un punto de vista claro acerca de nuestro Salvador. ¿Por qué? Bueno, ellos conocían que se iban a manifestar ciertas corrientes que iban a contradecir la palabra de Dios. Porque, como hemos hablado, eso es un ministerio que sirve desde el principio, que es el ministerio de Satanás, oponerse a todo lo que Dios ha dicho, a toda la verdad de Dios. Entonces, Juan tiene un interés claro en que nosotros estemos bien seguros, tengamos por cierto el punto de vista acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, Él nos dice que vino mediante agua. Se está refiriendo al bautismo de Jesús, llevado a cabo por Juan el Bautista en el río Jordán. Mateo 3:13. Ustedes deben saber esa cita, donde Juan bautizó al Señor. Ahí vemos que el Señor viene a Juan para que Juan lo bautice, y Juan le dice: tú vienes a mí y yo necesito ser bautizado por ti. Y él le dice: mira, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Cristo es nuestro representante delante de Dios, el Padre. Era necesario que se cumpliera toda justicia. El bautismo era necesario, número 1, porque prefiguraba su muerte y su resurrección. Número 1, el bautismo era necesario porque prefiguraba su muerte y su resurrección. Número 2, se identificaba con aquellos que Él vino a salvar y cuyo pecado Él vino a llevar. Número 3,
era una prefiguración del significado del bautismo cristiano, ¿sí?, que iba a ser ordenado por él. Él mismo dio el ejemplo. Número 4. Era una afirmación de su carácter mesiánico, siendo confirmado desde el cielo, cuando vino el Espíritu Santo, y lo confirmó. ¿Copiaron ya? Ahora bien, mediante sangre, porque dice el texto que vino mediante agua y sangre. Vamos detallando el texto. Mediante sangre. Esto se refiere a su muerte por medio de su muerte, por medio de su sangre derramada por nuestro pecado. O sea, cuando habla de que es mediante sangre, se refiere a su muerte en la cruz. Por medio de esa muerte derramaría la sangre por nuestros pecados. La sangre de Cristo, quiero hacer un paréntesis, no es para cubrirnos. Yo sé que ustedes han escuchado mucho, cúbrelo con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para cubrirnos. La sangre de Cristo es para limpiar nuestros pecados. Nosotros hemos sido cubiertos por Cristo. Ustedes han leído el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. El abrigo del Altísimo es Cristo. Cuando Cristo entra a Jerusalén, y se produce un lamento por Jerusalén: ah, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? Cubrirlos. Nosotros tenemos un texto en la carta que el hermano está compartiendo, en Colosenses 3:3, que dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Entonces, claro, eso no es un pecado, pero son cosas que se establecen como doctrina, ¿sí?, que no tienen ningún tipo de valor espiritual. No sé si el hermano... Sí, la sangre de Cristo es simbólica, o sea, la sangre de Cristo no está escondida en ninguna parte. No es que hay una botella por ahí que uno se va, sino que es simbólica. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay muchísimas enseñanzas de cómo la sangre, de hecho hay una enseñanza, no sé si ustedes la han escuchado, de que uno puede comer, por ejemplo, animal ahogado, ¿verdad? Eso se dice en el Antiguo Testamento y todavía uno lo usa, uno come animal ahogado, porque la sangre representa la vida. O sea, la sangre representa la vida, y lo que Cristo derramó fue su vida. Ahora, desde el punto de vista de la sangre de Cristo, nosotros no tenemos la sangre de Cristo presencial para nosotros cubrirnos con ella, pero hay enseñanza por ahí. Por eso es que nosotros tenemos que estar claros de qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y quién es que nos cuida a nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y es el Señor quien nos guía. O sea, no tenemos necesidad de bañarnos con ninguna sangre, si ese fue el caso. Pero dice: si te cubro con la sangre de Cristo. Sí, así lo dice el Entonces, otra razón por la que Cristo derramó su sangre fue por nuestros pecados. Pero Cristo tenía que presentarse al Padre en ese sacrificio. Era una ofrenda a Dios. Y como sacerdote que estaba ofreciendo esa ofrenda por nuestros pecados, él no podía presentarse sin sangre. Tenía que presentarse con sangre. Hebreos 9:7, pueden anotar esa cifra. Hebreos 9:7 dice: pero en la segunda parte, sobre el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año a la presencia de Dios, y no sin sangre, porque esa ofrenda le traía a memoria al Señor que venía uno, que él iba a venir en la persona en la tercera persona de la Trinidad,
iba a tomar un cuerpo de carne, iba a derramar su sangre y le iba a ofrecer por nuestros pecados, como pago por nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Yo quiero que ustedes anoten a Levítico 16, anoten esa cita, Levítico 16, del 1 al 19, para que lo lean en sus casas. Ahí le voy a decir, De hecho, hermano Félix, el hecho de que la sangre de Cristo sea sobre nosotros, aún de manera simbólica, es una bendición. O sea, el pueblo de Israel, si ustedes han leído, sea su sangre, crucifíquenlo, sea su sangre, sobre nuestras cabezas. y sobre vuestros hijos. Y Pablo en una ocasión, cuando predica y hace su trabajo como predicador, él dice, soy libre de la sangre de ellos. O sea, porque él está haciendo su trabajo. O sea, de alguna manera, el que se pida que la sangre de Cristo sea sobre nosotros, aún de manera simbólica, nosotros lo que estamos pidiendo es juicio. O sea, eso de manera clara y precisa no está establecido en la Biblia. Y si estuviese establecido, lo que lo estamos metiendo en un lío. O sea, que es un problema que lo estamos buscando. En Éxodo, a partir del capítulo 12, por ahí, o el mismo capítulo 12, ustedes lo pueden. Esa cita que le dije es para que ustedes la estudien en su casa. Eso 12 completo. Es 12 en adelante, no recuerdo el versículo, pero es cuando Dios le manda a poner la sangre sobre el linterno. Sí. Ustedes recordarán cuando el Señor iba a sacar al pueblo, a libertarlo de Egipto, mandó que se sacrificara un cordero sin mancha, tierno. Y esa sangre, la sangre de ese cordero, la iban a tomar para ponerle los linternos de la puerta. Y cuando viniera el ángel de la muerte, donde quiera que hubiese esa sangre, iba a pasar y no iba a matar los primogénitos, porque en ese tiempo, esa fue la última plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto, desde la gente, los hombres hasta los animales. Eso 12:7. 12:7. Entonces, como un símbolo de liberación, entonces, Cristo se presenta a Dios el Padre con su sangre derramada, como que Él pagó el precio de nuestros pecados, nos libertó, lavó nuestros pecados con esa sangre. Bueno, la Biblia dice claramente en 1 Juan que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es para cubrirlo. Ahí ustedes van a ver en ese texto porque una base de todavía más fuerte, porque Cristo se presentó y derramó su sangre o vino en sangre, ¿verdad? Ahora bien, hay un detalle muy importante aquí en la parte de ese versículo 6, que Juan dice, vuelvo y lo leo el versículo: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces, ¿por qué Juan introduce como esta negación ahí? No mediante agua y sangre solamente, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es porque él dijo primero, dice el texto, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y luego dice, no mediante agua y sangre solamente, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Porque es como que si alguien le estaba contradiciendo, que tuvo que introducir esa reafirmación, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Nosotros recordamos cuando pasamos por el capítulo 4, que hablábamos del espíritu del anticristo, que nos dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Todo el que no cree que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. ¿Ustedes recuerdan eso? 4:3. En el 4:3. Entonces,
Juan de lo que está hablando aquí, al introducir esa negación, está reafirmando lo que él ha dicho, pero también está poniendo una evidencia en contra de aquellos que se levantaron y que se levantan todavía hasta el día de hoy, negando la verdadera naturaleza de Cristo, la verdadera humanidad y la deidad de Cristo. En esa ocasión hablábamos de varias herejías que se levantaron y que han perseverado hasta el día de hoy. Entre ellas el docetismo, que en el griego traduce como aparecer. Traduce en el griego aparecer. Esta herejía afirmaba que Jesucristo parecía ser físico, pero que no tenía un cuerpo real. Yo creo que debemos recordar eso porque el hermano nos ha estado hablando de eso también. También hablamos en esa ocasión del dualismo, que enseñaba que el Espíritu Santo, después del bautismo, dejó a Cristo. Lo que estaba diciendo es que el Hijo no fue a la cruz, el que fue el Jesús hombre, porque ellos decían que el Espíritu Santo dejó a Cristo después del bautismo, pero antes de la crucifixión. Lo que estaba negando que el Hijo de Dios fue a la cruz, que el que fue crucificado era un hombre, simplemente. De que la parte divina no estaba comiendo. Exactamente. Entonces, nosotros recordamos que el hermano nos hablaba y nos habló el domingo del gnosticismo. Exacto. Gnosticismo, que significa algo como de sabiduría, algo así, conocimiento. El gnosticismo era otra herejía que afirmaba que lo espiritual no se juntaba con la materia porque la materia era mala. Entonces, hacer la materia mala para ellos preservar la pureza de Cristo, negaban que Cristo se había humanado, que había tomado un cuerpo humano. O sea, que negaban la verdadera naturaleza de Cristo. Era también otra herejía. Entonces, cuando Juan está hablando ahí, reafirmando, mira, él no es que vino solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Juan está afirmando que verdaderamente el que vino, el que descendió del cielo, la tercera persona de la Trinidad, fue a la cruz. No fue que lo dejó, no fue que no se juntó, no fue que era una apariencia, que no era un cuerpo real, no, fue una persona real que fue a la cruz para contrarrestar, para debatir, para dejar en vergüenza, por decirlo así, estas herejías, porque venían infiltrándose en la iglesia. Entonces era necesario que Juan aclarara todos estos puntos. Recordemos que el hermano el domingo, lo que tuvimos aquí, nos hablaba de los testigos de Jehová como aquellos que hoy en día niegan que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Cristo es un ser creado. Y el hermano mencionaba a Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15, cuando hablaba de que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si todas las cosas fueron creadas en Él, eso evidencia que Él no es creado. Entonces, pero al día de hoy, esa falsa doctrina que fue heredada de esa herejía, nació de esa herejía, está enseñando que Cristo es un ser creado, o sea, Él no es Dios. Y también el hermano hablaba de los adventistas, que dicen, además de otras enseñanzas erróneas que tienen, dicen que Cristo es el arcángel Miguel. Y si Cristo es el arcángel Miguel, pues entonces no es Dios, porque el arcángel Miguel es un ángel creado por Dios. ¿Entiendes? O sea que todas esas son falsedades que se levantan. Y como dice el hermano, es tan importante uno investigar y estudiar la Biblia para uno estar bien claro
que es lo que Juan está tratando aquí de dejarle. Sobre todo con los adventistas, hermano. Los hermanos saben, yo cuando llegué y siento eso en algunas iglesias bautistas, que a veces se le dice que los adventistas son hermanos. Hermanitos, tenemos la misma doctrina. Pero hay muchas cosas feas que nosotros no sabemos de los adventistas. Claro, y que se levantan a partir de una revelación. Ya no vemos la iglesia y decimos que ellos guardan el sábado. Nosotros no, hay muchas cosas. Amén. Entonces, el apóstol Pablo ya había advertido, y el hermano lo mencionaba el domingo también, a la iglesia de Colosa de estas herejías que se estaban levantando. Cuando él escribe eso a Colosa, antes de eso se lo había advertido sí, porque estaba preso. Antes de él caer preso, en Hechos 20:28, él le habla a la iglesia y le habla acerca de estas cosas, de que se iban a manifestar falsos profetas, obreros fraudulentos, que iban a conducir al rebaño por el camino equivocado. Mi esposa lo está buscando aquí, vamos para que lo busque para que lo leamos. Dice acá: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de nosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Amén. Amén. Aquí él estaba hablando de los pastores, a los obispos, le estaba hablando a los pastores. Tengan cuidado, porque yo sé que después de mi partida, ya Pablo había lidiado con ciertas situaciones, con los corintios y con otros más. Y él sabía que iba a venir y le advierte eso. Se lo advierte a los colosenses. Y Juan aquí ya están enfrentando eso. Los colosenses empezaron a ver eso y ya Juan la está enfrentando. ¿Por qué? Porque cuando Pablo le escribe a los colosenses, todavía Pablo estaba vivo, estaba preso. Pero cuando Juan le escribe aquí a estas cartas, ya Pablo había muerto. Y Juan estaba en la zona de Éfeso, ustedes recuerdan que mencionamos eso al principio, donde estaban todas esas iglesias concentradas, la iglesia de Apocalipsis, y estaba Colosa, todo eso, en todo ese panorama se estaba manifestando esa mala enseñanza. Entonces Juan le está escribiendo aquí las cosas que estaban pasando, que Pablo las advirtió que iban a venir. Y obviamente, yo creo que una persona que tenga el Espíritu de Dios y conocedor de los planes de Satanás, que no cesa en sus maquinaciones, debe saber que se van a estar levantando cosas. Nosotros hemos visto algunas de las que pasaron, hemos visto muchas que están viviendo hoy, pero nosotros hemos mencionado algunas. Si nosotros nos metemos en los medios y vemos todas tantas cosas que se están levantando, tantas cosas extrañas, hermano, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esa es la garantía. Esa es la garantía de que nosotros no vamos a ser extraviados, de que no vamos a ser confundidos. Porque hay un mundo allá afuera que está siendo utilizado por Satanás para desviar al pueblo de Dios, para engañar al pueblo de Dios y para los verdaderos salvados mantenerlos confundidos y en tristeza. Confundidos y en tristeza, porque lo que le da libertad y gozo y paz y reposo y quietud al creyente es Él. Es Él. Vuelvo a recapitular atrás. Cuando el Señor mandó allá a que esa sangre se pusiera en los linteles para cuando Él pasara, que dejara
que no muriera el su primogénito y salvarlo por ese medio, Él mandó a que ese cordero fuera, se lo comieran entero. Entero había que comer ese cordero. Y Jesucristo cuando viene le dice a los judíos, mira, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en vosotros. Y ellos no entendieron eso. Pero es esto. Esta es la carne del Señor. Esta es la carne. Hay que comerse eso para tener vida. Entonces, hay que insistir con eso, hermano, porque el mundo nos quiere ganar la batalla con el entretenimiento y con todas esas cosas. Ahora bien, caemos a la parte B del versículo 6, que dice, en la parte B, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, testimonio se refiere a alguien que tiene conocimiento inmediato y personal de algo. O sea, eso es lo que se refiere a la palabra testimonio. Cuando alguien está dando testimonio de algo, es porque tiene conocimiento inmediato y personal de eso. ¿Y quién más que el Espíritu Santo para testificar de eso? Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Al ser la verdad, nos asegura que su testimonio es fiel y verdadero. En el capítulo 1, ustedes recordarán que Juan nos dio testimonio de Cristo. Ustedes recordarán eso, capítulo 1, creo que el versículo 2, por ahí, cuando dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto, y os testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, y os testificamos. Ahí Juan estaba dando el mismo testimonio de que ese que fue a la cruz era el verdadero Cristo, el Mesías esperado. Pero aquí, ahora, Él nos está dando testimonio, o más bien nos está dando el testimonio que el Espíritu Santo dio, o que Dios mismo dio acerca de su Hijo. El versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dios, como le decía, Dios no da testimonio de su Hijo por causa de Él, porque Él es fiel y verdadero, sino por causa de los hombres. En la ley estaba escrito que para que un testimonio, para que algo que una persona estaba afirmando sea cierto, tenía que dar testimonio con dos o tres personas. Tenía que dar testimonio con dos o tres personas. Eso ustedes lo pueden ver en Deuteronomio 17:7 y en Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 17:7 y Deuteronomio 19:15. Ahora, hay una cita aquí en Timoteo, no, está bien, no vamos a leer, solamente no. Hay una cita en Timoteo, primera de Timoteo 5:19, la pueden anotar. Cuando él le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, le dice, primera, 5:19. Contra un anciano no admita amonestación, no admita acusación, sino con dos o tres testigos. ¿Por qué? Por lo que el Señor había establecido allá en la ley, que para que un testimonio fuera veraz, debía haber dos o tres testigos. Por eso aquí vemos
que él está dando testimonio, él se está sujetando a la ley de los hombres, dando testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros vemos eso en Lucas 3:21, cuando Jesucristo fue bautizado. Lo pueden anotar para no buscarlo, pues yo creo que todos lo conocemos. Cuando Cristo fue bautizado, dice la palabra de Dios, que el Espíritu descendió del cielo en forma de paloma, y que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien que me complazco. Ahí estaba el Hijo recibiendo el bautismo, el Espíritu Santo confirmando y Dios hablando, declarando que ese era su Hijo amado. Estaban dando testimonio los tres. Decíamos que esas tres personas son las que dan testimonio en el cielo. Ahora bien, hay algo más acerca de ese testimonio. Este testimonio desmiente la herejía conocida como el modalismo. Esta herejía enseña que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres formas distintas, pero solo uno a la vez. ¿Dimos eso? Se llama modalismo. Y ellos enseñan que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres formas distintas, pero uno a la vez. Sin embargo, es todo lo contrario. Dios es uno, pero hay tres personas en Dios y se manifiestan a la vez las tres personas y de manera particular. O sea que ahí está lo que la Biblia enseña del Dios Trino. En Dios hay tres personas, es un solo Dios, pero hay tres personas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros conocemos eso? Porque la misma Biblia lo enseña. La misma Biblia enseña que las tres personas, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, reúnen las características que definen la realidad. No vamos a entrar en muchos detalles, yo pienso que ustedes deben saber eso, que tampoco son tres dioses. Y que no son tres dioses, es un solo Dios. No son tres dioses. Eso es, sí, exacto. Es un misterio que no podemos descubrirlo a totalidad, pero el Espíritu Santo es quien nos lleva a creer estas cosas, porque Él es la verdad. Tenemos la verdad, pero como les decía, la Biblia nos enseña acerca de que ellos se manifiestan en la Biblia. Hay evidencia de eso, y que en cada persona de esas reúne las características y los atributos de la deidad de Dios. Por eso es el Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios y el Padre es Dios. Un solo Dios y tres personas. No se puede explicar, porque hay gente que ha tratado de explicarlo con muchas cosas, pero no se puede explicar eso. Pero esa es la realidad. Entonces, luego pasamos al versículo 8. Dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? En el versículo más atrás hablamos del agua y de la sangre. ¿Cuál era el propósito de que Cristo fuera bautizado y de que Cristo también derramara su sangre en la cruz? Y el Espíritu también hablamos de eso, lo vimos dando testimonio también ahí cuando el Señor fue bautizado. Dice que estos tres concuerdan, o sea, están de acuerdo con la originalidad o veracidad de que Cristo es Dios encarnado. El concordar es estar de acuerdo con la originalidad o veracidad de algo. Cuando concordamos en algo es porque estamos de acuerdo en que eso es original y eso es verdad.
Y eso es lo que significa estar de acuerdo. Cuando dice que concuerdan, los tres concuerdan. El versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, nosotros podemos verlo desde dos posiciones. Los hombres dando testimonio de que Cristo es verdadero. Juan, los apóstoles que estuvieron con él, pero acabamos de ver el testimonio de que los hombres dan y cómo lo dan. Cuando se juntan 2 o 3 testigos, 2 o 3 personas para confirmar la veracidad de eso que están diciendo. Entonces, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, quien no puede mentir. Él es fiel y verdadero. Entonces, obviamente, que el testimonio de Dios está por encima de todo lo que existe. Porque Él es Dios. Y Él da testimonio acerca de su Hijo. El versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Ahora dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ese testimonio es el Espíritu Santo. Vamos a verlo más adelante, en un versículo ya cercano. Pero dice que el que cree tiene el testimonio en sí mismo. Pero no por creer tiene el testimonio. Él tiene el testimonio porque él cree, porque tiene el testimonio. Porque el testimonio es el Espíritu. Lo primero que viene a la vida de un creyente cuando es salvado es el Espíritu de Dios, a regenerarlo. Y en ese mismo acto le da el don de la fe. Él se produce el nuevo nacimiento y le da el don de la fe para creer. Entonces, el que cree porque tiene el Espíritu, porque tiene el testimonio en sí mismo. Ahora, el que no cree le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha dicho que su Hijo vino en carne. Dios ha dicho que su Hijo tomó forma de hombre. Dios ha dicho que su Hijo fue a la cruz como hombre y derramó su sangre, que fue bautizado. Entonces Dios ha dado testimonio. El que no cree en eso ha hecho a Dios mentiroso. No solamente esos falsos profetas que estaban introduciendo esas herejías destructoras, no solamente ellos no creen, no solamente ellos encajan ahí. No, también los impíos de hoy están haciendo a Dios mentiroso. Dios había dado testimonio de su Hijo y dio testimonio de su Hijo, nosotros lo tenemos, y ellos decían allá que Cristo no era Dios. Mencionábamos eso, que era una apariencia, que no tenía un cuerpo real, que tenía el Espíritu, pero luego el Espíritu lo dejó antes de ir a la cruz. Estaban contradiciendo el testimonio que Dios había dado acerca de su Hijo. Estaban haciendo a Dios mentiroso. No porque Dios es mentiroso en sí, pero si yo digo que si yo no creo a lo que dice, entonces estoy diciendo que Dios es mentiroso. Los impíos de hoy en día hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque no creen al Señor. Al no creer al Señor, lo están haciendo mentiroso. Porque ese es el Salvador que Él ha provisto. Esa es la propiciación por nuestros pecados. Esa sangre es derramada por nuestros pecados. Él, su vida, es la ofrenda por nuestros pecados. Entonces, el que no cree está diciendo que eso no es verdad, que él es un mentiroso. Juan 3:18 dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese bien, la condenación, esto parece extraño, hermano, ayúdenme si yo me equivoco en esto. Pero la condenación en sí no es por los pecados. Nosotros seguimos siendo pecadores y pecamos. Y ya no hay condenación para nosotros. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Pero la condenación es porque no creen. Porque no creen. O sea, el que recibe la condenación, la recibe porque no creyó en el Hijo de Dios. Porque el decreto del juicio ya fue decretado sobre todos. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hay un juicio decretado ya para todos. Pero ¿qué pasa con lo que creemos? Que no vamos a la condenación. Pero aún así, lamentablemente, pecamos. Entonces, el no creer te lleva a la condenación. No cree, dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esas personas, con su incredulidad, están haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios proveyó una salvación, Dios proveyó un medio y no lo reciben. Entonces, dice, el testimonio que tenemos de Cristo es una vida en nosotros. La vida es la experiencia de conocer a Cristo en la vida personal. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de gente religiosa. Están llenas de personas religiosas que no dan testimonio de que tienen el Espíritu de Dios, que no dan fruto. Pero esa vida no es algo neutral. Es una vida, es una persona real que se evidencia a través del fruto del Espíritu Santo en nosotros y a través de la experiencia. O sea, esto no es simplemente yo entrar a una iglesia y decir soy creyente, acepto a Cristo y canto y vengo y hago y aquello. No. Eso está en el camino, pero en verdad eso se va a evidenciar en la vida que yo vivo, en el fruto que yo doy. Es imposible tener esa vida sin Él. Y esa vida la tenemos por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a nosotros a dar ese fruto. Si tú pudieras buscar a Romanos 8, 15 y 16. Hay texto paralelo con Gálatas 4, 6. Si solo puedo buscar Gálatas 4, 6. Ya estamos casi terminando. Romanos 8, 15 y 16. Sí, puede ir. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para quedar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos Hijos de Dios. Nosotros recibimos ese espíritu, ese testimonio, ese espíritu en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Ese espíritu da testimonio de que Cristo realmente vino. Nosotros no hemos visto a Cristo físicamente. No vimos el acontecimiento de la cruz físicamente. ¿Por qué nosotros lo creemos? De tal forma que lo seguimos, lo afirmamos, lo proclamamos y vivimos por eso. Por ese espíritu que nos ha dado. Ese espíritu que nos ha dado
es que nos lleva a la obediencia. Ese espíritu que nos ha dado es que nos da convicción, no solamente del pecado, nos enseña todas las cosas también. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos da el querer como el hacer las cosas. El fruto del espíritu que habla en Gálatas 5:22, que es amor. Yo, hablando con esto de mi esposa, yo decía, el Señor me dice, ama a tu esposa, no exasperéis a tus hijos. ¿Cómo yo veo eso? Porque cuando yo me encuentro con que tengo que manifestar ese amor en mi humanidad, yo me resisto. Y empiezo a buscar cosas que justifiquen que yo no manifieste ese amor. ¿Cómo yo soy guiado a manifestar ese amor? El Espíritu nos da el querer como el hacerlo. El Espíritu nos da la fuerza, nos da el poder para hacerlo. Si no tenemos ese Espíritu de Dios, no podemos hacer eso tan más que agrademos a Dios. Él es quien nos lleva a eso. Nos ha dado las herramientas, nos ha dado la palabra. Pero si nosotros simplemente leemos y no tenemos el Espíritu de Dios para hacer eso, ¿cómo podemos hacerlo? Eso simplemente sería letra. Necesitamos el Espíritu de Dios, que es el que nos lleva a la obediencia. Él es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Porque lo que nos vemos haciendo en el mismo acto nos testifica de que no somos nosotros que lo hacemos. Sí. Te convence de que ese no eras tú. El que tú eras, ese no es el que está manifestando. El que está manifestando en ti, pero es otro. Es un hombre regenerado por el Espíritu de Dios. No sé si me están entendiendo. Pero el Espíritu es el que nos lleva a hacer eso. Tenemos la palabra, pero si no tenemos el Espíritu, eso es como es la llama, es el fuego que nos enciende. Entonces, Gálatas 4:4 también nos dice algo parecido. ¿Usted lo encontró, hermano? Gálatas 4:4. No, 4:6, perdón. Y por cuanto soy hijo de Dios, envío a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Sí? No, está bien. Y ahí vemos que dice que Dios envió el Espíritu. ¿A dónde lo envió? A nuestros corazones. El testimonio es el fruto del Espíritu Santo. No se trata de una voz que habla para confirmarte o algo místico que sientes o que te imaginas. No se trata de nada de eso. Por ahí andan muchos hermanitos buscando que el Espíritu le hable y esto y que aquello, y no se sabe qué Espíritu es que está hablando, porque el Espíritu ha hablado por aquí y ya. Entonces, nada de eso se trata. Él da testimonio por medio del fruto del Espíritu Santo. A medida que ese fruto se va desarrollando, nosotros nos va guiando a eso. Claro, nosotros tenemos que obedecer. Porque tampoco es un asunto automático, no es como darle a un botón y ya tú vas y lo haces. No, Él te manda, tú tienes que obedecer. Porque así mismo como nuestros pecados no nos arrastran a pecar, nos incitan por medio del deseo que tenemos de pecar, nos incitan, somos atraídos y vamos, pero somos nosotros que vamos. Somos nosotros que lo cometemos. Pues de igual manera, Él no nos va a tomar de la mano. Ven, no. Él nos da el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que caminar en obediencia para que ese fruto se manifieste en nuestra vida, y entonces nosotros evidenciamos que tenemos el Espíritu Santo, porque no es un asunto de místico, como decía. El versículo 11 dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el
testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este testimonio de su Hijo viene por medio del Espíritu Santo, como venimos hablando. La vida se encuentra en Él y no podemos participar de ella si no lo conocemos. La vida se encuentra en Cristo. Esa vida que tenemos viene de Él. Pero nosotros no vamos a participar de esa vida si no lo conocemos. Podría darse el caso, y lo mencionamos en una ocasión, no sé si fue aquí en el estudio, que usted tenga prendas muy preciosas, pero que usted, cuando salga a la calle, usted sabe cómo es mugroso y nunca se las pone. Usted las tiene, pero usted no participa de ellas, usted no las usa. Podría darse el caso de que hay estudiantes, hayan creyentes verdaderos, pero que no participen de la vida de Cristo. Porque eso es a medida que le conocemos, que nosotros participamos de esa vida. En Juan 17:3, cuando él está en la oración sacerdotal, que está hablando en la oración sacerdotal, él dice claramente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No sé cómo podamos conjugar eso ahí. Realmente tenemos que ocuparnos, como dice la palabra, en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque mire lo que está diciendo: y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que si yo digo que tengo la vida eterna, que tengo a Cristo, y eso no se evidencia en mi vida, identificándome con Cristo, identificándome con la obra del Espíritu Santo, identificándome con los propósitos de Cristo, cuando viene a ver, yo puedo ser un falso. Porque Él dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios el Padre y a Cristo a quien has enviado. ¿Cómo yo conozco a Dios el Padre? Por medio de una relación con Cristo. Si yo no tengo una relación con Cristo, entonces no conozco a Cristo y por consiguiente tampoco conozco al Padre. Porque el Padre Cristo es que me lleva al Padre, Cristo es que me revela al Padre, Cristo es que lo revela. Por medio de él yo lo conozco, por medio de él yo voy al Padre. Entonces, si no tengo una relación con Cristo, ninguno de los dos tengo. No lo conozco. El Señor le hablaba de eso a los judíos, porque ellos insistían en que como ellos conocían la ley y que ellos creían. Pero él le decía: si a mi Padre conociera, a mí también me conociera. Entonces consiste en conocer. La evidencia de que nosotros somos creyentes verdaderos es que lo evidenciamos, eso se manifiesta. Él dijo: me seréis testigos. ¿Cómo yo puedo ser un testigo fiel? ¿Cómo yo puedo ser un testigo fiel? Yo no puedo testificar de uno de ustedes, ni ustedes de mí con fidelidad, con toda certeza, si no tenemos una comunión. Si yo no conozco, si yo no tengo una relación con otra persona. Yo puedo decir: bueno, yo lo he visto, sí, él vive en tal sitio, pero decir ahí, yo lo conozco, cuidado. Diga, yo sé quién es, pero yo lo conozco, ya eso realmente está dando un mensaje, porque conocer a alguien es tener una relación con él. Es que usted puede hablar de esa persona. Entonces, él dice aquí que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a Jesucristo a quien has enviado.
Y en segunda de Pedro 1, 3 y 4, pueden anotarlo también. Segunda de Pedro 1, 3 y 4, un texto que necesitábamos aquí no hace mucho, dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Algo así, ¿verdad, pastor? Exactamente. Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces dice que todas las cosas nos han sido dadas, pero ¿cómo las recibimos? Es mediante el conocimiento que las recibimos. Si no conocemos, conocimiento, el pleno conocimiento, ¿verdad? Que hablamos la semana pasada, el domingo. Está todo amarrado. Están estudiando. Entonces, y le reitero, no es a propósito. Eso fue así. Eso es el Señor, eso Dios y dice. Entonces, mediante ese conocimiento, nosotros nos identificamos con Cristo y participamos de todas las cosas que nos han sido dadas. Entonces, realmente, el pueblo de Dios, déjenme decirle algo, el pueblo de Dios es el pueblo, somos las personas más ricas en esta tierra. En los cielos ni hablar, porque eso es todo riqueza y hermosura. Pero en esta tierra somos los más ricos. Vivimos como pobres porque no apreciamos el tesoro y no participamos de él. Pero si nosotros no nos ocupamos en participar del tesoro, en dedicarle tiempo a ese tesoro, nosotros vamos a hacerlo mal. Hagamos como el buscador de buenas perlas, que cuando encontró la perla preciosa, mire, que no era cualquier cosa, él era buscador de buenas perlas, no se deja engañar cualquier cosa. Pero apareció una perla que era todo esplendor y gloria, de tal forma que vendió todas las otras. O sea, no fue, no, déjame yo coger lo que tengo para comprarla para tener más perlas. No. Él vio que ya las otras no tenían valor, perdieron el valor de esa perla. Las vendió para comprar la perla. El hombre del tesoro escondido que fue y buscó y compró para comprar terreno. No, yo voy a comprar terreno porque no encontré un tesoro ahí. Entonces, realmente estamos llamados a buscar, a conocer a esa persona porque él es una persona real. Pero a medida que nosotros lo conocemos, participamos más de él y participamos más de su riqueza. En primera de Pedro, no tiene que buscarlo, pero dice que él dice que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina aquí en la tierra. Empezando aquí en la tierra. Ahí está, ¿cómo es? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por estos mismos, añadid a vuestra fe virtud. Bueno, que ya es el otro tema. Bien, entonces, es necesario, señores. Ustedes ven cómo hemos estado hablando de la vida. Oigan lo que dice el versículo 10. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora hemos tratado, conforme a como Dios nos ha ayudado, de definir un poco lo que es la vida, para que sepamos qué es lo que tenemos, porque eso es lo que está diciendo aquí. El que tiene al Hijo de Dios no es un religioso. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. La vida. Lo demás es muerte. La vida es Cristo mismo, es tenerlo a Él. Él nos dio al Hijo y con Él nos dio todas las cosas. ¿Usted sabe lo que eso significa? Y lo vamos a cerrar allá porque me entendí un poco. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que Dios diga que si nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Lo primero es que todas las cosas son en Cristo. Me refiero a las cosas que pertenecen al reino de Dios. Todas las cosas son en Cristo. Si nos dio a Cristo, entonces no nos negó nada.
nos lo dio todo. Pero eso es algo muy grande, porque la Biblia dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Lo leíamos el domingo, ¿verdad que sí? En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! ¿Fue poco lo que nos dio? Todo. Pero nosotros somos los más ricos. Parecemos pobres porque no estamos comiendo el pan. Recordemos lo que el hermano decía en la iglesia de Esmirna, es Esmirna, que es lo que decía, que dice, ustedes son pobres, pero eres rico. El que está comiendo del pan de vida, el que está comiendo del pan de vida, muchas veces ante ese mundo no está resplandeciendo y en gloria, pero ante el Padre sí. Ante el Padre está equipado, está enriquecido, está lleno. Recuerdo como el hermano nos hablaba de eso, que esa iglesia era pobre ante el mundo. ¿Por qué? Por la integridad. Eso le impedía tener muchas facilidades, adquirir beneficios económicos por integridad. Entonces, pero delante de Dios, como era rica. Entonces, las riquezas de nosotros deben ser en Dios y para con Dios. Porque el mundo tiene sus valores, el mundo tiene sus parámetros, nosotros tenemos los nuestros. Así que nosotros, hermanos, con esto les digo que debemos ocuparnos, que Dios nos ayude, porque debemos ocuparnos. Ustedes no se imaginan cómo yo vivo deseando a Dios que me dé tiempo, que me ayude a redimir el tiempo para yo pasar tiempo estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Porque esa es la vida. Ahí es que yo estoy fortalecido, ahí es que yo estoy rejuvenecido. Cada vez que yo miro hacia un lado, encuentro debilidades y desesperanza, oscuridad. Pero si nos sentamos ahí y nos sentamos en la palabra de Dios, usted siente, como quien dice, la nube de gloria que reposa. Se siente fortalecido y cubierto. Así que cuidemos, hermano, como dice la palabra, ocupados de nuestra salvación. No porque la van a perder. Ya de ustedes, por tal razón, ocupémonos de nuestra salvación. Señor, gracias. Te damos en esta noche y te bendecimos por tus bondades.